Hola, ¿habrá visto usted repetidamente que la invasión de Ucrania a cargo del el régimen ruso es denominada la guerra de Putin? Y con esta idea de que la historia está hecha de las acciones de los grandes poderosos, ¿no? De los grandes líderes, grandes en el sentido de que tienen mucho poder, no que tengan mucha grandeza. Putin desde luego no la tiene. Pero es la idea de que la historia está hecha por figuras individuales de enorme peso. Y de ahí, pues, la perdurabilidad de costumbres, por ejemplo, de erigirles estatuas, monumentos, y puede operar en un sentido o en el otro, ¿no? Se erigen los monumentos a los grandes hombres que consideramos buenos y al revés. Pensamos que los grandes hombres que consideramos malos, pues entonces son grandes principales responsables de las cosas que pasan, ¿no? Y leí un artículo muy bueno del profesor Gunderman, Richard Gunderman, en Law and Liberty, que recordaba, hablando de Rusia, a Tolstoy. Y como Tolstoy lo que hacía, mire que Tolstoy escribió sobre guerra mucho, ¿no? Que lo que hacía Tolstoy era negar que la historia fuera una sucesión de biografías de grandes personajes, como digo, grandes para lo bueno o para lo malo, ¿no? En realidad la historia no es así, y que esa noción de la historia como biografías de pocas personas, en realidad es una señal de que nos estamos rindiendo a esa notable, perdurable, vieja, antigua tentación humana, que es el culto a la personalidad. Y entonces lo que hace el profesor Gunderman es repasar lo que dice Tolstoy, particularmente, claro está, en Guerra y Paz. Entonces dice que Tolstoy explora los problemas que puede tener esa idea de que Napoleón, él, organizó la guerra, que fue capaz de organizarla por completo, ¿no? Y dice que, recuerda Gunderman, que Tolstoy dice que eso es bastante dudoso, porque hay una serie de problemas, y él dice que hay, pues, problemas de información, problemas de control, y también algún problema de carácter moral, ¿no? Y entonces, según Tolstoy, el enfocar el asunto en una persona, Napoleón o Putin, pues lo que hace es impedir que veamos la complejidad de la realidad. Entonces dice, en primer lugar, hay un problema de información, un problema de conocimiento. Es decir, es completamente imposible que una persona, por más brillante que sea esa persona que esté ocupando el liderazgo, esa persona no puede saber todo lo que está pasando. Tolstoy se reía de la idea de que las guerras, las batallas o incluso las más pequeñas escaramuzas se pueden ejecutar exactamente como habían sido planeadas, porque es imposible conocer de antemano lo que va a pasar en el fragor de la lucha, ¿no? Alguna vez hemos hablado de ese maravilloso comienzo de la novela de Stendhal, La Cartuja de Parma, donde está el protagonista en medio de una batalla y él quiere saber si está en la batalla de Waterloo y no termina de saber si está allí o no, ¿no? Esto desde el punto de vista
liberal ha sido muy explorado. Recordemos a Hayek, que hablaba de los límites de nuestro conocimiento y lo ridículo que resulta la pretensión de saber, por ejemplo, cómo organizar una economía, ¿no? Después está el problema del control. Es cierto, dice Tolstoy y el profesor Gunderman, que claro, que un líder político o un líder de un ejército puede mandar, o sea, puede dictar órdenes. Pero claro, es pues improbable que muchas de esas órdenes pues sean finalmente ejecutadas, incluso es posible que algunas no merezcan, no merezcan ser obedecidas, ¿no? Aquí los líderes muchas veces caen en lo que Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales llamó the man of system, ¿no? Yo lo traduje como el hombre doctrinario, el que cree que puede organizar una sociedad como quien dispone las piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Y Tolstoy decía que, claro, Napoleón, que nos parece como si hubiera estado organizando todo, en realidad actuaba como un niño que sostiene unas riendas de juguete en el interior de un carruaje y cree que en realidad lo está conduciendo, ¿no? Y por fin, Gunderman y Tolstoy cree que el principal problema de esta teoría de los grandes hombres es un problema moral. ¿Por qué? Dice, porque si hay historias y tenemos que creer en ellas, entonces las guerras resulta que son unos asuntos gloriosos en los cuales hay unos hombres de un intelecto superior y de una personalidad superior que prevalecen sobre unos antagonistas que son menos diestros e incluso perversos. Y claro, Tolstoy no puede aceptar la idea de que Napoleón fue un gran hombre. Fundamentalmente porque era una mala persona, era un mal hombre. Entonces, como Tolstoy lo presenta, la guerra no es un medio mediante el cual unos grandes hombres pueden demostrar su grandeza. En vez de ello, lo que dice Tolstoy es: la guerra es la cosa más horrible que existe en la vida y deberíamos comprenderlo y no jugar a la guerra. Pues es una idea pues, que está bastante bien. La guerra no es el camino al paraíso. La guerra es el propio infierno, independientemente de la gloria, el poder o la riqueza que puede acarrearles a aquellas personas que supuestamente las están dirigiendo. Por eso el profesor Gunderman concluye, y yo creo que tiene bastante razón, diciendo que lo menos que podemos hacer es seguir llamando al conflicto en Ucrania la guerra de Putin. Y dice, en algún sentido, él desea lo que está sucediendo. Y por eso, claro, lo que tiene es una muy, 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 muy grave responsabilidad. Esto es cierto. Pero en muchos otros aspectos, pues literalmente él no sabe lo que él mismo, lo que sus fuerzas armadas y lo que su gobierno están haciendo. Pues hay que esperar y hay que rezar para que esta guerra termine desde luego lo antes posible. Es una guerra absurda y cruel como todas las guerras, pero no es la guerra de Putin. Aunque Putin, como digo, tenga una gravísima responsabilidad en todo esto. Bueno, pues, como siempre, muchas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a
campanita de las notificaciones y también al me gusta, si le ha gustado. Hasta pronto.